En esta presentación vamos a hacer un breve punteo sobre características generales del interaccionismo simbólico y de la propuesta de George Mead. En esta segunda semana tratamos la temática de la interacción desde las raíces sociológicas de la psicología social. El texto obligatorio de lectura es el texto realizado por el profesor Ernesto Lentini. Y la idea de hacer este pequeño punteo tiene que ver con que las salas de chat y los foros se hagan un poco más dinámicos ante la imposibilidad de los que damos teóricos del encuentro físico con los alumnos. Así que bueno, acá vamos a intentar hacer un breve punteo sobre la Escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico. Como está muy bien explicado en el texto del interaccionismo simbólico, esta corriente surge en los principios del siglo XX en el Laboratorio de Sociología, creado en 1892 en la ciudad de Chicago. También van a encontrar en el texto muy detalladas las condiciones sociales alrededor de las cuales se va creando esta perspectiva que al principio ligaremos al conductismo social y que luego finalmente en una segunda generación se terminará llamando interaccionismo simbólico. Como un punteo general de esta corriente, podemos decir de la importancia que las contribuciones que se hacen dan al carácter significativo de la vida y la acción humanas. La importancia de la naturaleza pluralista y conflictiva de la sociedad, algo con lo que ya nos habíamos encontrado la semana pasada, la relevancia que vamos a ver de las interpretaciones subjetivas y sobre todo de la relatividad social y cultural en relación a la moral y a las reglas sociales. Esto en función de establecer la naturaleza socialmente construida del sí mismo. Las contribuciones del interaccionismo simbólico van a girar alrededor de este concepto del sí mismo, un concepto, una idea que luego va a ser fundamental dentro de la psicología y de la psicología social, de lo que se va a llamar el autoconcepto y la identidad social. Entonces, además de la importancia de la vida, de la acción humana, la naturaleza pluralista, la conflictividad que la sociedad plantea, de la relevancia de interpretaciones subjetivas y de la importancia de estos marcos sociales y culturales como condicionantes de las reglas sociales y la moral, también lo que vamos a encontrar en el interaccionismo simbólico es una constante oposición en diferentes vertientes a muchos de los principios de lo que se llama el positivismo científico. El positivismo científico es bastante complicado definirlo en pocas líneas, pero en relación a lo que veníamos viendo, vamos a decir que se va a caracterizar por oponerse a ese traslado, por ahora, de el modo de observación y de experimentación de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Frente a esta metodología positivista, el interaccionismo simbólico va a hacer hincapié en el naturalismo, va a plantear a la inducción analítica como metodología general, es decir, no hay teorías que se expliquen la acción humana, sino que a partir de las acciones y las situaciones, ¿sí?, realizamos algunas teorizaciones acerca de la realidad social.
Acá lo que estamos viendo es, digamos, una discusión epistemológica entre método deductivo más asociado al positivismo científico y el método inductivo. Otro elemento importante es la indeterminación de las relaciones, dadas también por lo que decíamos previamente, de la especificidad social y cultural que tienen las leyes o las reglas que los grupos establecen. Y sobre todo una orientación frente a la forma de abordar los problemas sociales de un positivismo científico, un mayor énfasis en una comprensión empática que se obtiene a través de la participación o de la inmersión en la vida social. Esta discusión, si se quieren, ustedes ya la encontraron, por ejemplo, en el texto de Moscovici, en su introducción, cuando habla del experimento que deriva de esta idea de positivismo científico, y cuando habla de la entrevista o de la observación participante, que serían como las formas más empáticas, más naturales, más inductivas, que caracterizan a esta línea también del interaccionismo simbólico a la hora de plantear su metodología. Otro elemento central que aparece en el texto que ustedes leyeron son los antecedentes filosóficos. Y si bien hay múltiples atravesamientos filosóficos en el interaccionismo simbólico, el más importante, que no se puede dejar de mencionar, es aquel que se ha denominado el primer pragmatismo norteamericano, ¿sí? El antecedente filosófico directo del interaccionismo simbólico se establece entonces en el primer pragmatismo norteamericano. Cuando hablamos de la filosofía del pragmatismo, entonces vamos a personajes como Peirce o como Dewey, que nos ayudan a sentar las bases para entender de qué queremos decir cuando hablamos de pragmatismo. Peirce formula una máxima pragmática que lo que hace es resaltar el carácter significativo de la acción humana. A través de Peirce establecemos un postulado fundamental, que es el que no se pueden considerar a los significados de los objetos o de las relaciones como algo intrínseco, sino que los significados acerca de ellos se despliegan en situaciones sociales específicas concretas. Y además es necesario conocer cuáles son las consecuencias prácticas de las acciones que son resultado de los significados que le damos a los objetos y a las relaciones, para poder captar el significado total que tiene para el actor humano o el individuo. Es decir, con los ejemplos que veníamos dando la semana anterior o la clase anterior, si pensamos en la pandemia actual o en el COVID-19 y el confinamiento obligatorio o el aislamiento social obligatorio, no podemos adjudicarle al aislamiento social un significado intrínseco, igual y homogéneo para todas las personas. Aislarse socialmente no va a ser lo mismo para una persona que vive sola, para una persona que vive con 3 personas, o para personas que tienen que en un ambiente convivir con 6 o 7 personas. No es lo mismo para una sola persona que tiene varios ambientes que para personas que por condiciones sociales y estructurales viven en mayor situación de hacinamiento. El aislamiento social no será el mismo si lo situamos en situaciones sociales específicas o concretas, como ser un empleado formal
o ser un empleado informal. No es lo mismo tener asegurado el sueldo a fin de mes que la persona que ve cortada su actividad laboral, de la cual depende día a día para asegurarse sus niveles básicos de supervivencia. Esto es lo que nos permite entender por qué los objetos y las relaciones no llevan un significado intrínseco, sino que son las realidades sociales concretas las que proveen ese significado. Y también que esto tiene consecuencias prácticas. Entonces, vemos cómo las acciones y los deseos de las personas van a condicionar la verdad. Incluso tipos de verdades van a condicionar, incluida la verdad científica. Entonces, Peirce nos ayuda a entender la importancia de la acción, de una acción contextualizada, situada y con un significado diferencial. Dewey, también en el pragmatismo, habla de una nueva filosofía, donde la experiencia se vuelve una realidad central. Pero no es cualquier experiencia, no es la experiencia sensorial o motriz, sino que se le da un giro a esa concepción de experiencia. Es una experiencia reflexiva. Así como veníamos previamente de un sujeto que actúa agéntico, condicionado por una situación, incorporamos una experiencia a la cual se le agrega reflexión. De esta forma, acción, experiencia reflexiva, el pragmatismo aparece como un modo de acercarse a una realidad que se supone múltiple, saliéndose de explicaciones lineales o unidimensionales y abriendo una explicación multidimensional. En este sentido, en Dewey también vamos a encontrar la idea del hombre, del individuo, que se siente inseguro en el mundo y va a tener la tendencia de buscar cierta estabilidad, cierta certeza, lo que habíamos mencionado la semana anterior como esa tranquilidad cognitiva, la sensación de control que todos tenemos. Y que esa sensación de control, cuando se pierde, cuando nos encontramos ante lo nuevo, ante dificultades, es cuando comenzamos a pensar, a teorizar, para intentar explicar esa nueva realidad y armarnos esquemas, modelos o programas para poder responder de forma más o menos adaptativa, una adaptación reflexiva, a esa situación. Por eso es importante cuando Dewey dice, el pensar no comienza con las premisas, sino con las dificultades. Acá vemos una forma, ¿sí?, de decir lo que discutíamos previamente acerca si es la inducción o la deducción. Si es a partir de realidades concretas que después derivamos en algunas teorías o si es a partir de determinadas teorías que derivamos determinadas explicaciones. Acá también podemos encontrar cómo, ¿sí?, la dinámica inductiva se presenta frente a la dinámica deductiva. El pensamiento y la teoría son elementos inmanentes de la vida humana. Son modelos que el hombre forja para responder a situaciones futuras. Y en autores que vamos a ver lo van a ir delineando de distintas formas. Entonces, hablando de la acción significativa, de la experiencia reflexiva, siempre nos encontramos con el tema de la verdad. Como dice James, una concepción, una idea es verdadera cuando funciona, lo que quiere decir
cuando nos permite orientarnos en la realidad y llevarnos de una experiencia a la otra. De esta forma, la verdad, si se quiere absoluta, que persigue más la filosofía, cuando pasamos al campo de la realidad y de la observación de la realidad, estamos hablando de verdades relativas, que cambian y que crecen. Por eso se introduce una verdad diferente a la verdad como coherencia racional. Como veíamos previamente, no puede haber una coherencia racional única en el significado de aislamiento social, en el significado de aislamiento comunitario, ni en las consecuencias que puede tener para una u otras personas el aislarse socialmente. Por ejemplo, como decíamos, por las consecuencias que pueden traer en su vida cotidiana desde el punto de vista, por ejemplo, económico, entre una persona que tiene un empleo estable, formal, y aquella persona que depende del día a día. Entonces aparece la verdad como algo abierto, como algo que está en constante movimiento. La verdad, como dice James, es algo que le acontece a una idea, es lo que decíamos, lo que le pasa a la idea de aislamiento social cuando entra en un determinado contexto social, cultural o personal. Entonces la verdad es lo que puede llegar a ser verdadero. Y como James era un empirista radical, va a ser uno de los primeros que vamos a empezar a ver de que ya no se trata de verdad, sino de verificabilidad. En los términos de cierta metodología o concepciones epistemológicas acerca de cómo se produce el conocimiento, verificabilidad reemplaza al término verdad, dejándose a la verdad más para el ámbito de la filosofía. Pero entonces esta verdad relativa, que tiene que ver con lo que es útil o lo que funciona para una persona, que puede no funcionar para la otra, es la experiencia en un proceso de constante cambio. Y es en esta experiencia en constante cambio donde se articulan objeto y sujeto. Ya venimos un poco entrenados en esta articulación objeto y sujeto y cómo se resuelve en una perspectiva interaccionista. Entonces la articulación objeto-sujeto no es ni separados ni forzosamente unidos, es decir, para todas las personas aislamiento social quiere decir lo mismo, sino que son piezas de un mismo continuo de experiencias. Todos estamos pasando por experiencias similares, pero que van a ser piezas que van a dar a experiencias singulares y a verdades relativas. Por eso es que, hablando de la verdad, ya no como una coherencia racional, diferente a la idea del racionalismo, que destaca la importancia de los universales, ¿sí?, que para un grupo de personas todo es lo mismo y que los todos son anteriores a las partes, tanto en el orden de la lógica como del ser, acá la verdad es otra cosa, ¿sí? No se alude a los universales, ¿sí? Y no hay un todo que sea anterior a la parte, sino que se van construyendo, saltando el orden de la lógica como del ser. Entonces, este repaso por la filosofía pragmática, ¿sí?, nos permite llegar a un pluralismo que se opone al dualismo, ¿sí?, de objeto-sujeto, y que propone que la cosa, la idea, lo que uno experimenta, está abierto a los demás y no ligado por relaciones internas.
y son a la vez, como dice James, experimentables, es decir, que lo podemos observar y que podemos tratar esa realidad social de alguna manera en términos de pretensión científica, y no nos olvidemos tratando de separar a la disciplina de la filosofía. De esta manera, como vimos, las cosas pueden darse en múltiples combinaciones entre sí, de diferentes maneras. Y además, esas maneras pueden ser imprevisibles. Finalmente nos encontramos con el máximo representante de la primera generación de la escuela de Chicago, Herbert Mead. De hecho, fue Dewey el que lleva a este filósofo, a Herbert Mead, a la escuela de Chicago. Y también vamos a entender por qué el término espíritu es más propio de una filosofía con mucha impronta en la sociología. La idea de espíritu tiene que ver con la idea del filósofo Hegel, que como toda filosofía buscaba la verdad absoluta, y Hegel lo hace a través de plantear el recorrido que hacen los espíritus, el espíritu objetivo, el espíritu subjetivo, para llegar a lo que Hegel denomina el espíritu absoluto. Por eso no asombra que en el desarrollo de Mead aparezca el término espíritu. Ahora sí se puede hablar de un aporte que Mead hace sobre el desarrollo de Dewey, que es llevar la idea hegeliana que tiene Dewey de espíritu universal a un contexto social. Entonces ese espíritu ya no es universal, sino que socialmente contextualizado, que pertenece a una determinada cultura. Esta presentación del yo social es una de las ideas maestras de Mead en relación a la idea de espíritu universal de la filosofía hegeliana, también tratada por Dewey. También, como vimos, Mead habla de un conductismo social, porque es verdad que considera al individuo como la unidad básica del análisis interaccionista. Pero, como venimos diciendo, un individuo agéntico, con una acción significativa, capaz de intervenir y de transformar la realidad social, y no tomar a esa realidad social y cultural como universal. Por eso, en este análisis interaccionista, donde el individuo es el elemento clave, Mead subraya el papel del lenguaje y de los símbolos, ya que de lo que va a hablar es de cómo se crea el significado humano. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo se le da a un objeto o a las relaciones un determinado significado. Esta significación el individuo lo hace a través de la lógica interaccionista de la mano del lenguaje y de los símbolos. Por eso el espíritu, que luego será traducido como mente, no extraña, porque mente es un término más psicológico y espíritu es un término más sociológico, y de hecho todas las obras de Mead son póstumas, no es que él escribió, sino que se recopilaron sus escritos. Entonces este espíritu, que se entiende desde la perspectiva psicológica con la idea de mente humana, no es una entidad orgánica fija, ¿sí? Sino que hablamos
de un proceso continuo de interpretación, reflexión y juicio sobre la experiencia. Entonces, desde un punto de vista sociológico, que es lo que después en sociología va a ser en parte el materialismo dialéctico, tomando la idea hegeliana del camino, la fenomenología que sigue el espíritu, acá vemos el camino, la fenomenología que sigue, si se quiere, la mente humana, pero el espíritu, que en vez de llegar a la idea de Dewey, de ese espíritu universal, lo que va haciendo es constantemente atravesar procesos de interpretación, de reflexión y de juicios sobre la experiencia. Lo que va a hacer en parte también Mead entonces es tratar de explicar cómo se desarrolla, cuál es el recorrido, los pasos de ese espíritu o mente humana, ¿sí? Y obviamente en este proceso adquiere importancia el gesto, los signos, la comunicación, en tanto compartido, tanto por un emisor y por un receptor. Cuando al objeto, por ejemplo, del que hablábamos, de aislamiento social, a partir de gestos, significados y de los procesos de comunicación, en ambos procesos está incluido el emisor y el receptor, que entienden lo mismo, estamos hablando de que en este proceso está involucrado un símbolo significante. Ya no decimos que el aislamiento social es algo universal que todos entienden o lo experimentan de la misma forma. El espíritu no es una entidad orgánica fija, sino que a través de los gestos de la comunicación, del compartir de signos, un emisor y un receptor comparten esa idea del objeto, por ejemplo, del aislamiento social, y entonces se involucra un símbolo significante. Y esto es lo que distingue a los seres humanos, ¿no? El poder compartir, tener en cuenta, cambiar, comunicar esos significados simbólicos a través de un lenguaje y de una competencia interaccional específica. Entonces, en este recorrido del espíritu, o recorrido de la mente, en términos psicológicos, recorrido que implica una interpretación continua, una reflexión y juicios sobre la experiencia, el símbolo significante va a ser un elemento importante, que es por lo que decíamos al principio, ya que una de las contribuciones importantes de Mead es agregarle el yo social a la idea de Dewey, condicionado por la filosofía, por el idealismo alemán del espíritu universal. Mead lo que va a decir es que es la conducta social la que es condición necesaria para que emerjan las personas y los espíritus. ¿Sí? La conducta social es la que hace necesaria la emergencia de personas y espíritus. Sin conducta social, va a decir Mead, no hay persona y no hay espíritu. Vamos a ver entonces el recorrido al cual nos invita Mead para llegar a ese espíritu que ya no es universal en la idea de Dewey, a ese espíritu que comprendemos en términos de mente, sino que se vuelve un espíritu relativo, una mente social relativa,
a partir del cual el individuo se transforma en el escenario en el que interjuegan dos fases o dos componentes. Por un lado, cada individuo, cada persona, tiene su fase o su componente social, es decir, el conjunto de creencias, actitudes, los modos de responder a los objetos compartidos por los miembros de una comunidad. Lo que decíamos, formas de entender, de creer, de comportarse frente al aislamiento social o frente a una situación de pandemia. Aparecen acá, en la fase social, las convenciones, las normas, todo aquello que tiene que ver con la regulación colectiva de las relaciones sociales. Por ejemplo, el aislamiento o el confinamiento obligatorio como una respuesta a la epidemia. En este sentido, Mead habla de ese otro generalizado que incorporo, ¿sí?, que internalizo y que él va a denominar el mí. Y por otro lado, la fase personal del individuo, la parte privada de la persona, que es donde cada individuo expresa su acción, donde el individuo plasma su creatividad y donde está la instancia de la innovación y de la espontaneidad, que es el yo. Entonces, Mead nos plantea el individuo, la persona, en dos fases. En su fase social, el otro generalizado, que es el mí, y en su fase privada, que es el yo. Lo que vamos a ver en el recorrido es que constantemente, así como decía en su momento James, el hombre va a buscar certezas, ¿sí?, pero en algún momento entra en conflicto porque sus modos tradicionales y acostumbrados, ¿no?, su otro generalizado, se enfrenta a nuevas experiencias y nuevas situaciones. Ante lo nuevo, ante el conflicto, hay una conversación que se produce dentro de cada uno de nosotros, entre nuestro yo, espontáneo, innovador, creativo, y el mí, ese otro generalizado que nos recuerda las normas compartidas, las convenciones, ¿sí?, todo lo que viene de la regulación colectiva. Y es en esta conversación entre el yo y el mí donde interviene la inteligencia reflexiva, que ya cuando repasábamos la filosofía pragmática decíamos, no es una experiencia entendida meramente como sensora o motriz, es una experiencia, una inteligencia en términos de adaptación reflexiva. Interviene el conocimiento, intervienen los signos y la interacción. Por eso es que cuando hablamos de inteligencia reflexiva, estamos dando cuenta del proceso mental como una fase del acto de adaptación. Así como el individuo y la sociedad están funcionalmente relacionados, ¿sí?, también lo están el espíritu y la conducta. Por espíritu ya podemos dejar el término sociológico y pasar más al término psicológico de mente social. Y de esta forma, entre la funcionalidad, entre el espíritu y la conducta, entre la mente y la conducta, Mead, al igual que lo planteaba la filosofía del pragmatismo, elude el dualismo cartesiano de pienso, luego existo, o porque existo, pienso. Y lo que va a plantear es entonces una reflexividad triádica, que ya no nos sorprende,
la palabra, todo proceso de interacción por lo menos va a asumir estas tres dimensiones que los autores representarán de distinta manera, ¿sí? Y es en estos procesos mentales internos que se da la funcionalidad relacional entre el individuo y la sociedad, entre la mente y la conducta. Procesos mentales internos que luego serán denominados de interacción simbólica. Interacción simbólica porque en esta reflexividad triádica que elude el dualismo cartesiano, que incorpora una tercera dimensión, aparece el símbolo significante. Cuando, ¿sí?, un objeto o una relación determinada tiene el mismo significado tanto para el que lo hace como para el otro. Este es el momento en el que Mead dice cuando uno puede asumir la actitud de la comunidad. Quiere decir cuando comparto un conjunto de creencias, de actitudes y de conductas respecto de un objeto o respecto de determinadas relaciones. Acá actúa cuando aparece el símbolo significante, ya soy parte de una comunidad, ¿sí? Entonces aparece el componente mí de la persona, el otro generalizado. Y de esta forma, Mead, planteando que no hay espíritus universales, ¿sí?, agregando el componente social y relativo, sostiene que entonces el individuo no puede existir sin la sociedad. Y esa forma, esa imposibilidad de existencia es porque el yo no puede existir separado del mí. Es inconcebible, ¿sí? Y de esta manera la libertad individual va a depender también del componente social de la persona. La respuesta del yo ante el aislamiento social va a estar en gran parte condicionada por el mí, ¿sí?, por la cuantía de componente social que tenga en un individuo ese mí. El mí, el otro generalizado, sirve entonces al yo, en términos de Mead, en su operación constructiva creadora. Constantemente el yo, a su innovación, a su capacidad creativa, lo va a poner en relación con ese mí, con ese componente social. Obviamente, en un acto creador y constructivo. Todo esto, Mead lo desarrolla en elementos muy bien especificados en el texto de base que tienen, a partir de tomar una perspectiva evolutiva, más de Darwin, una historicidad constitutiva, ¿sí? Hay una historia también que va a condicionar, hay un proceso que evoluciona, y en el marco de relaciones sociales abiertas y negociables, que están sometidas constantemente al reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad. Entonces, constantemente estamos en un proceso evolutivo, en un momento histórico que nos es constitutivo, y somos parte de relaciones sociales en todo momento abiertas y negociables. Y esto lo veremos también más adelante, como les adelanté, en esta idea del sí mismo, del autoconcepto y la identidad social, porque esto tiene que ver con relaciones abiertas y negociables respecto de los miembros de la comunidad y del grupo. Estas es las ideas centrales que quise puntualizar en esta presentación, y he puesto al final, para terminar, más o menos un esquema que espero que aclare y no que confunda, de cómo Mead también
plantea esa reflexividad triádica a través de una interacción simbólica. Finalmente, para cerrar, he querido graficar acá la interacción mediada simbólicamente que propone Mead en respuesta también a una concepción triádica del significado, donde podemos visualizar el yo, la parte privada del individuo, su relación con el mí, la dimensión social, el otro generalizado en constante expansión y complejización, esta relación de ida y vuelta que une individuación y socialización y que presenta al individuo como un actor agéntico con acción significativa, a ese individuo, ¿sí?, que a través de su relación con el mí, con su pertenencia a la comunidad, obtiene un símbolo significante, un significado compartido acerca de algo a través del proceso de interpretación, a través de lo que dijimos de un proceso mental de adaptación donde interviene una experiencia, una inteligencia reflexiva y creativa, y es a través de este proceso que refleja el acto social para mí, donde que funciona en la base del objeto significado, que es lo que antes llamábamos, o lo que Dewey, ¿sí?, influenciado por la filosofía hegeliana, hablaba de ese espíritu universal. Acá lo que encontramos es un espíritu, un pensamiento relativo y de todo lo que se mueve frente a un objeto significado, que en mi ejemplo yo puse, por ejemplo, el hacinamiento social. Este objeto significado que ha pasado por la conversación entre el yo, el mí, que ha atravesado el símbolo significante, un acto interpretativo, una inteligencia reflexiva, tiene consecuencias prácticas y tiene que ver tanto con la acción interpersonal y la acción autorreflexiva. Estos son para mí los elementos que describen el recorrido que hace Mead para explicar cómo él habla de una interacción que está mediada por símbolos, que se da dentro de una experiencia social. Por eso podemos entender que este es el proceso que se activa ante todo objeto o relación que querramos significar, donde constantemente están actuando y se va formando la persona, la sociedad y el espíritu. Es un esquema que intentó explicar la génesis de ese espíritu, de ese pensamiento social, al ponerlo en un determinado contexto social, en una determinada conducta social, como condición necesaria, dentro de la cual se formará una persona, una comunidad o una sociedad. Espero haber sido de ayuda y no haber contribuido a la confusión general.